gara emakumeekin, beraien bilegoaz eta hasiko gara, bale? Bueno, batzordarekin jarraituko dugu. Orain daukagu gurekin emakumeekin. Miren Begoña Lausirika, Izaskun Rama eta Patricia Baena. Zeuk eskatu duzu agerraldia, 20 minutuko lehen txanda bat izango duzu azalpenak emateko, eta ondoren taldek banamanan hitza hartuko dute. Ondoren zuen bigarren txanda 10 minutuko erantzuteko hemen planteatzen zaizkizuen galderei, bigarren txanda bat taldeentzat, eta azkenik zuena izango da 5 minutuko hitzartzea. Zalantzarik ez baldin badaukazue, nahi duzuenean, zuek hasi zaitezkete. Oso ondo. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu, agerraldi honetara aurkezteko aukera emateagatik. Voy a proceder a comentar qué nos trae aquí. La realidad de las mujeres emprendedoras vascas no está exenta de la desigualdad que existe en la sociedad. Parece que en la sociedad, cuando en el trabajo por cuenta ajena tenemos muy integrado que hace falta, dado que existe esa desigualdad, que hace falta tomar medidas correctoras para, de alguna manera, reducir y eliminar la brecha económica, la brecha en el entorno laboral. Pero aquí os venimos a exponer la realidad de las mujeres emprendedoras, de aquellas que deciden montar su propia empresa. ¿Qué ocurre? Que aparentemente en este escenario de plantearse su propia empresa, sus propios objetivos, parece como que esa realidad está exenta de esa desigualdad. Parece que como que una puede emprender su propio camino y, por lo tanto, al tomar sus propias decisiones, parece que la desigualdad queda fuera de ese escenario. Cuando nuestra experiencia de 10 años
como Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Euskadi, y a su vez también decir que venimos respaldadas por más de 12 asociaciones vascas relacionadas con el emprendimiento con perspectiva de género, las principales asociaciones de empresarias, emprendedoras y también asociaciones sectoriales que abordan pues desde el Colegio de Arquitectura, el Colegio de Economistas, de Psicología, bueno, una serie de entidades que podéis ver en la carta que hemos enviado. Venimos con ese respaldo también. Y vamos a exponeros cuáles, bueno, pues 3 necesidades que nosotras vemos que hace falta abordar desde, bueno, pues desde todas las instituciones y desde la función pública, como decíamos, pues para que esa brecha no solo se reduzca, sino que se elimine. Bien, por un lado, comentar que el día 14 de noviembre del año pasado, del 2022, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, que se celebra el 19 de noviembre, con motivo de ese día presentamos un manifiesto en el Koldo Mitxelena, en Donostia San Sebastián, y entonces en ese manifiesto planteábamos 3 medidas que posteriormente hemos hecho llegar tanto a parlamentarias y parlamentarios como a distintos cargos públicos vinculados a estas disciplinas, bueno, pues afectados, digamos, por estas necesidades que vemos. Por un lado, pedimos que se mida la desigualdad económica en el emprendimiento, a fin de conocer la brecha económica, la brecha salarial, en el trabajo por cuenta propia. Porque existen muchísimos datos que avalan que demuestran esa desigualdad por cuenta ajena, pero en el trabajo por cuenta propia, lo cierto es que necesitamos saber cuánto ganan ellas y cuánto ganan ellos. Necesitamos saber esa brecha económica a cuánto asciende. Y hoy en día existen informes como el Global Entrepreneurship Monitor, que está hecho, bueno, pues es un informe a nivel global, pero que aquí en Euskadi pues tiene su, digamos, hay varias universidades colaborando para que ese informe se realice. Y en ese informe hay datos que muestran una especie de bueno, igualdad en porcentaje de mujeres y hombres que emprenden. Pero lo que nos gustaría saber es esos emprendimientos, cuánto dinero, cuál es esa brecha económica. No para quedarnos en eso, sino para realmente conocer cuáles son los entresijos de eso y después poder plantear acciones positivas para reducir y eliminar esa brecha. Entonces, no nos sirve solamente con el Global Entrepreneurship Monitor, con esos datos, que están bien saberlos, pero no nos podemos quedar ahí. Hace falta ir más allá. ¿Por qué? Porque hemos visto brechas a nivel estatal, vemos también la brecha, bueno, pues datos, por ejemplo, pues a nivel de países de la OCDE, se sabe que es como de un 26% en trabajo por cuenta propia, y entonces, bueno, pues en lugar de datos internacionales o datos a nivel estatal, queremos saber cuál es la realidad de las mujeres emprendedoras en Euskadi. Por lo tanto, lo que solicitamos es medir esa brecha. La segunda cuestión que vemos, la segunda necesidad que queremos poner aquí encima de la mesa es la cuestión de los cuidados. El reparto de los cuidados es desigual en la sociedad por parte de mujeres y hombres. Las estadísticas hablan de que no es la misma carga la que se adopta por parte de mujeres y hombres por la desigualdad existente. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como por cuenta ajena cada vez somos más conscientes de la necesidad de tomar medidas correctoras, como por ejemplo horas para llevar a personas mayores al médico o el cuidado de menores, bueno, pues, y sabemos que se están dando pasos también para las mujeres autónomas que han elegido ser madres, pero creemos que hace falta ir más allá. ¿Por qué? Porque si la dedicación de mujeres y hombres que emprenden es desigual
porque la dedicación al emprendimiento es desigual, porque muchas horas del día las mujeres lo pasan cuidando. Si esto es así, a menor dedicación, menores ingresos. A menores ingresos, menores bases de cálculo para las pensiones. Es decir, empobrecimiento a la larga. Empobrecimiento, o sea, mujeres mayores empobrecidas porque han elegido en un momento dado de su vida ser dueñas de su propio destino profesional. Entonces es algo que debemos atender, que por el hecho de que sean empresas privadas no queda exento. Esto no queda exenta la función pública de atender a esas necesidades. ¿Por qué? Porque además cuanto mejor ganemos nosotras, también le va a ir mejor a la sociedad. ¿Sí? Entonces, lo que estamos hablando es de promover una cuota de cotización específica o compensar de alguna manera el peso de los cuidados para personas autónomas que ejercen cuidados de menores, que son su familia, digamos, o familiares en situación de dependencia, pero que no tengan que ser dependientes así certificados, sino o sea, que tener en cuenta que los cuidados también interfieren en el desarrollo de las empresas de forma desigual en mujeres y hombres. Otra de las cuestiones también que queríamos comentar es la incorporar, y esta es la tercera necesidad que ponemos encima de la mesa, es incorporar la perspectiva de género en una mayor medida a las ayudas de I+D+I, tecnología y transformación digital, entre otras. ¿De qué estamos hablando aquí? Hace falta un estudio para comprender a quién se le están dando las ayudas, no solo de I+D+I, no solo de transformación digital, también en otros ámbitos como el rural. Muchas veces en las ayudas que se plantean, ayudas a empresas, se ponen requisitos que puede que estén teniendo un impacto de género negativo. Es decir, por poner un ejemplo, si en una ayuda ponemos como requisito que para acceder a esa ayuda tiene que haber un mínimo de 50 trabajadoras en plantilla, para que esa empresa pueda acceder siquiera a la ayuda, quizás estemos dejando fuera a muchas empresas que tienen menos de 50 trabajadores y trabajadoras en plantilla. Eso no sería, en principio, ningún problema si la realidad fuera equitativa, pero la realidad no lo es. Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? Que el ecosistema de las mujeres que emprenden son empresas de una estructura, en su mayoría una estructura pequeña que coexiste en red, trabaja en red con otras empresas para aumentar su competitividad. Esto, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces ese requisito puede dejar fuera, sin querer, sin que la ayuda tenga ese objetivo de dejar fuera a nadie, puede, sin querer, estar haciendo un impacto de género negativo, es decir, que puedan quedarse fuera muchas mujeres. Esto es una suposición, esto es algo que nosotros lanzamos, pero lo que sí que estamos pidiendo, y eso sí que es algo que ponemos encima de la mesa, es la necesidad de medir, cruzar quién está, o sea, qué empresas están recibiendo esas ayudas, ¿sí? Cruzar eso con respecto a la cantidad de empresas, digamos, que mujeres y hombres tienen en Euskadi. ¿Quiénes reciben las ayudas y quiénes son las personas propietarias de esas empresas? Cruzar esa información para entender si nos estamos dejando fuera a las mujeres en el dinero, y eso repercute a la larga en una menor competitividad de esas empresas, lógicamente, aparte que nosotras también eso, ¿no?, que queremos estar en igualdad de condiciones, y para eso quizás haga falta medidas correctoras. Entonces, pero el tema del tamaño de empresa es uno, pero a lo mejor hay otros componentes, como el nivel de ingresos, como lo que sea. Lo que nosotras queremos es primero es pedir que se mida esa desigualdad en las ayudas para comprender mejor cuál es el mapa, y a partir de ahí, sea o no competencia
tenemos que decir, sea o no competencia de Euskadi, porque habrá ayudas que no son competencia de Euskadi, pero queremos que se mida eso para luego poder ejercer, pues unas peticiones a otros estamentos. Entonces, se trata de estas tres medidas y también comentar que, pues una vez se conozca cuál es el impacto de género de dichas ayudas, pues se poder tomar a posteriori medidas correctoras si fuera necesario. Me reitero en decir que no estamos aquí solas, sino que estamos aquí en representación de muchísimas mujeres y tenemos en cuenta todas las socias de las siguientes organizaciones, que no estamos aquí solamente en nombre de Emakumeekin, como Asociación de Mujeres Emprendedoras. Y voy a proceder también a compartir cuáles son esas entidades. Es la AED, la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, es AMPEA, que es la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, es la Asociación por la Equidad de Género en el Emprendimiento Mujeres Migradas Emprendedoras, es ASPEGI, que es la Asociación de Profesionales y Empresarias de Guipúzcoa, es el Área de Igualdad del Colegio de Arquitectura en la Delegación de Guipúzcoa, es el Colegio de Psicología de Vizcaya, es el Colegio Vasco de Economistas, también Economistas Sin Fronteras. A su vez, hemen elkartea, que es ikusentzunezko eta arte eszenikoetako emakumeak, mujeres del ámbito escénico y de las artes audiovisuales. Es Impact Hub Donostia, a su vez también Saskia, que es Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias en el Medio Rural. También se ha adherido a este manifiesto la Asociación Somos Mujeres y Empresarias, Vitoria-Gasteiz, y Wikitoki Elkarsorkuntzarako Laborategia. Si tenemos en cuenta todas las mujeres que están dentro de estas organizaciones y las sumamos, pues bueno, somos unas cuantas, y también sabemos que esta petición de este manifiesto que presentamos en su día está también, recoge esas necesidades porque las llevamos observando y testando durante todos estos 10 años que tenemos en nuestra asociación. Y nada más, ahora pasamos a escuchar las observaciones que se quieran hacer y reiterar nuestro agradecimiento por habernos recibido. Eskerrik asko Lausirika Andrea, eta esan bezala orain taldeen txandara pasatu